Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. En este caso vengo con un indicador muy curioso que tenemos en nuestra plataforma de Binx, el cual no lo había presentado nunca en ninguna estrategia y la verdad que me ha sorprendido muchísimo. Esta estrategia que os voy a presentar es válida para cualquier temporalidad, tanto para temporalidades cortas para hacer scalping como puede ser 1 minuto, 5 minutos, 3 minutos, pero por el contrario también podemos usarla en temporalidades altas como pueden ser 4 horas, 1 hora, así que se puede decir que sirve para cualquier perfil de inversor. En este caso no vamos a necesitar de la plataforma de TradingView ni ninguna plataforma de terceros, todo lo vamos a hacer dentro de nuestro Exchange Binx, ¿vale? Yo ahora mismo estoy en gráfica de 15 minutos, pero como os digo, yo trabajo en 15 minutos la mayoría de las estrategias que me lo permiten, claro, hay estrategias que no me lo permiten, pero en este caso yo si puedo trabajar en 15 minutos es una temporalidad que me gusta mucho porque es un término medio, no es swing trading ni tampoco es scalping. Digamos que 15 minutos se puede considerar como trading diario, ¿vale? Para hacer algunas operaciones durante el día y no dejar ninguna operación abierta durante la noche, que es lo que a mí, por ejemplo, personalmente no me gusta. Me gusta irme a dormir a la cama tranquilo. Si sé que tengo operaciones abiertas y me voy a dormir, créanme que ya no duermo. Por eso es una temporalidad que me gusta, porque sé que en la mayoría de los casos me va a dar tiempo a cerrar todas las operaciones. Y bien, vamos a la pestaña de indicadores, no me enrollo más, vamos a por este fabuloso indicador. Os digo que os va a encantar esta estrategia, ya veréis, porque no solo vamos a usar el indicador que os voy a mostrar ahora mismo, sino que lo vamos a compaginar con otro indicador. Normalmente un indicador por sí solo no sirve, un indicador no sirve por sí solo. ¿De qué nos sirve tener, por ejemplo, un RSI solo? De nada. ¿De qué nos sirve tener una media móvil sola? De nada. Siempre hay que acompañarlo de algo más para tener siempre una doble confirmación o una triple confirmación. Después ya todo lo que pase de 4 o 5 indicadores ya me parece sobrecargar demasiado una estrategia con indicadores, ¿vale? Yo eso ya no lo veo tan claro. Bueno, pues este indicador no es nada más ni nada menos que el Kellner Channel, ¿vale? Nosotros vamos a escribir simplemente la letra K y ya nos sale canales Kellner. Le vamos a dar un clic. Muy bien, de momento vamos a configurar este indicador y después ya nos vamos a por el segundo indicador. Bueno, aquí vamos a hacer algunas configuraciones, vamos a los ajustes. En primer lugar vamos a ir a entrada de datos y vamos a cambiar esta longitud de 20, la vamos a poner en 100. Veréis qué cambio pega esto ahora. Vale, ahí lo tenemos. Nos vamos a estilo, vamos a poner las 3 líneas de color blanco porque si no aquí no vamos a ver absolutamente nada. Blanco subimos opacidad y blanco subimos opacidad, listo. Y aquí el fondo pues lo quitamos, esta pestañita fuera con ella también. Le damos a aceptar. Bueno, por un lado ya tenemos configurado el Kellner Channel. Ahora nos vamos a un segundo indicador para tener una doble confirmación. Era lo que os estaba comentando antes, ¿vale? Nos vamos a indicadores de nuevo y vamos a escoger nuestro ya conocido RSI o lo que es lo mismo índice de fuerza relativa. Le damos un clic, muy bien. Vamos a proceder a configurar también. En primer lugar vamos a ponerle la longitud en 7, luego en estilo el trazado del gráfico lo vamos a poner en blanco, opacidad al máximo. Por otro lado las líneas de puntos, que no es otra cosa que la parte superior del canal y la parte inferior, vamos a cambiarles el color. Lo vamos a dejar así en 70-30, pero vamos a ponerlo en color amarillo para verlo bien. Color amarillo, opacidad al máximo y el fondo del canal pues también lo vamos a desmarcar. Ahí lo tenemos, aceptamos, vale, ya tenemos aquí todo lo que necesitamos. Vamos a poner pantalla completa y ahora sí, vamos a proceder a explicar la estrategia. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx, aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por 3 principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada.
Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Bueno amigos, ya estamos aquí de nuevo y ahora sí vamos a proceder a explicar la estrategia. Vais a ver que es una estrategia muy simple donde vamos a entrar en los retrocesos del mercado ayudándonos del indicador Kellner Channel y con el RSI de longitud 7 que hemos colocado aquí abajo. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es identificar las tendencias, ¿vale? Eso es algo que tiene que quedar bastante claro. ¿Cuándo podemos considerar que estamos en tendencia alcista? Bueno, pues estamos en tendencia alcista cuando el gráfico está por encima del indicador Kellner Channel, pero por encima, como vemos aquí, con una separación. Esto es una gran subida, entonces ahí ya podemos considerar que estamos alcistas, al igual que aquí consideramos que estamos bajistas. ¿Por qué? Porque hay este cambio brusco. Bueno, no tiene por qué ser brusco, aquí es brusco porque venimos de una subida. Si estuviéramos en rango no sería tan brusco, ¿vale? O no debería, a no ser que fuese producto de una manipulación, como puede ser este caso, ¿vale? Estas velas probablemente sean producto de alguna noticia o de alguna manipulación. Pero bueno, lo que nos interesa realmente es si estamos en una tendencia alcista o bajista. Aquí es una tendencia bajista, ¿vale? Claramente, el precio está por debajo, aquí rompe hacia abajo, dejando una separación entre el indicador Kellner Channel y el gráfico, con lo cual estamos en una tendencia bajista, al igual que aquí es alcista. Hay que fijarse bien en esto, voy a colorearlo un poco, mirad, después lo borro, pero mirar todo eso que va dejando ahí, todo ese espacio, y fijaros aquí también, mirar todo ese espacio que deja por aquí. Si no os sale así, si de frente empieza a actuar el mercado así, muy pegadito el gráfico al indicador Kellner Channel, no nos sirve. Tiene que ser así, tiene que haber una subida importante, aunque después se vaya estabilizando. Como aquí ha habido una bajada importante, pero después se va estabilizando esa bajada. Continúa la bajada, pero ya es una bajada orgánica. ¿A qué me refiero con orgánica? Me refiero con orgánica a que esto ya son movimientos normales del mercado, no como esto. Esto viene a ser producto de una manipulación. Y esto también, manipulación, noticia o algo raro, pero no es orgánico. Empieza a ser orgánico a partir de aquí. Estos movimientos sí son orgánicos, son movimientos naturales del mercado, ¿vale? De hecho, aquí en estas zonas no vamos a operar y vais a ver por qué. Nos van a dar un indicativo de que hay un cambio de tendencia, pero no es donde vamos a hacer las entradas. Eso os lo voy a explicar ahora mismo. Primero vamos con la tendencia alcista. Bien, tenemos el gráfico por encima, tenemos por debajo las Kellner Channel. ¿Y cuándo vamos a hacer las entradas? Bueno, aquí como es algo obvio, vamos a hacer solamente entradas en long, solamente. Y aquí vamos a hacer entradas solamente en short. Bueno, creo que eso está bastante claro porque nos lo indican las tendencias. Yo me gusta explicarlo todo simple, sin palabras raras, sin palabras académicas. ¿Para qué? Pues para que todo el mundo me entienda. Y prefiero explicar las cosas despacio y que se entiendan bien, pues a que las cosas no queden claras y después toméis operaciones erróneas o equivocadas, ¿vale? Bueno, ahora bien, porque tenemos dos indicadores, ¿para qué vamos a usar el indicador Kellner Channel? Bueno, lo vamos a usar prácticamente para ver hasta dónde llegan los retrocesos. Si examinamos toda esta zona, vemos que los retrocesos suelen llegar al canal del centro, también pueden llegar al canal de abajo, otro al canal de abajo, también toca el canal de abajo, el de abajo, aquí llega a tocar el del centro, seguimos, aquí toca solamente el primero y después se da la vuelta, ¿vale? Vamos a marcar esos puntos y después los vamos a analizar tranquilos. Bueno, aquí vemos que toca el del medio, aquí toca el de abajo, ¿qué más? Y aquí toca el del medio.
Bueno, ya he marcado ahí unos cuantos puntos para analizar. Bueno, me ha faltado uno. Aquí también toca, en este caso, el del medio. Bien. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver cuántas veces que ha tocado aquí hemos llegado a una sobreventa. Porque necesitamos una doble confirmación. Si ponemos, por ejemplo, el RSI en 14, quiero que lo veáis. Vamos a ponerlo en 14, que es como viene por defecto. Ahí lo tenemos. Vemos que no llegaría a una sobreventa en ninguno. También se podría afinar un poco. En lugar de cambiar la longitud de 14 a 7, podríamos también estrechar el canal. ¿Para qué? Pues si estrechamos el canal, entonces habría puntos como este que sí tocaría, como este también tocaría, si estrechamos el canal. Pero yo en este caso he preferido más poner una longitud de 7 y veréis el cambio. Ahí lo tenemos. Entonces vais a ver cómo aquí se dan entradas y no son falsas entradas, todo lo contrario. Vamos a trazar primero líneas verticales. Bueno, ya las tenemos, son unas cuantas, ¿vale? Pero mejor, porque para analizar no hay mejor cosa que tomar muchos ejemplos. Bien, entonces, ¿aquí de qué se trata? Pues de que el precio haga un retroceso hasta una de las bandas. Vemos que son 3 bandas, el indicador de Candle Channel. Y aparte de tocar una de las bandas, tenemos que encontrarnos en el RSI, en este caso con una sobreventa. ¿Por qué? Porque sería todo lo contrario a lo que está pasando. Si estamos alcistas, lógicamente no buscamos sobrecompras, lógicamente buscamos sobreventas. ¿Para qué? Pues para que esa sobreventa podamos salir de ella con más facilidad, ya que tenemos tendencia alcista. Bien, vamos a ver en cuántas de ellas cumple que hayamos tocado la línea de puntos. Se supone que si rebasamos la línea de puntos hacia abajo es que estamos en sobreventa. Si no llegamos, no estamos en sobreventa, ¿vale? Y además recordad que estamos con longitud 7, que ya lo hemos afinado al máximo, ¿vale? Vamos a ver cuántas de ellas. Vemos aquí una. Esta no ha tocado, así que nada. Esta sí, esta también. Estas dos nada. Esta nada, esta nada. Esta sí, esta también. Esta también. Esta es bueno. Quiero comentar algo, ya lo he explicado en anteriores vídeos. Cuando hay un pico del RSI y al poco o pocas velas hay otro, el segundo lo dejamos. Se toma siempre el primero como referencia. Pero bueno, voy a dejar de momento estos dos simplemente para que lo veáis. Y bueno, aquí por último el tercero. Bien, entonces nosotros solo vamos a hacer entradas en long cuando se cumplan los dos escenarios. Primer escenario es que se apoye en una de las bandas, da igual cualquiera de las tres, siempre y cuando cumpla también el RSI. Y bueno, ahora viene algo que seguramente muchos os estaréis preguntando, y es ¿cómo sé si cuando esté apoyado en una de las líneas no va a seguir cayendo? Bueno, pues tenemos que fijarnos en algún patrón de velas. Tranquilos, parece complicado, pero no lo es. Cuando me refiero a un patrón de velas, voy a poner el zoom, mirad, aquí ha tocado. Y un patrón de velas, por ejemplo, puede ser este. Como ha dejado esa mecha y ha empezado la otra, ha dejado otra mecha. Eso es un patrón de velas. Si queréis saber más sobre patrones de velas, ver el curso de trading donde dedico un capítulo exclusivo a los patrones de velas. Explico los patrones de velas y además con diferentes ilustraciones para que os las podáis estudiar. ¿De acuerdo? Vale, vemos aquí también cómo deja mecha. Empieza otra vela, deja mecha, eso es un patrón de velas. Mirar aquí, lo mismo, deja mecha y mirar dónde empieza la otra vela. Y siempre, si os fijáis, siempre es en zonas fuertes. Mirar esto, mirar esta zona y mirar dónde están cayendo todas. Es que todas, fijaros. Bueno, aquí el primero, para empezar, el precio ya ha actuado como resistencia, aquí también. Ahora aquí ha actuado como soporte, aquí ha actuado como soporte. Aquí también, esto veis que ha sido un amago, una especie de trampa para que pensemos que va a bajar y sin embargo no ha sido capaz de romper esta zona. Aquí ha pasado exactamente lo mismo, se ha apoyado en la misma zona fuerte, aquí también, y se repite el patrón. Entonces bien, como os digo, si queréis saber sobre patrones de velas, echarle un vistazo al curso. Es un curso básico para personas que se están iniciando en el mundo del trading, pero bueno, son 7 capítulos, creo que son, que no tienen ningún desperdicio, ¿vale? Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es cuántas de estas entradas
hubiéramos salido con profit. Vamos a borrar un poco por aquí algunos garabatos y me quedo solamente con estas 1, 2, 3, 4 entradas válidas. Son las únicas donde el RSI llega a tocar. Bien, vamos a sacar en este caso la posición larga. Nos ponemos justamente donde el RSI y ya sabéis que no entramos en la vela donde se produce nuestra entrada, sino cuando la vela termina y empieza la siguiente. Nos ponemos aquí en la siguiente vela. Aquí podríamos alargar la operación todo lo que queramos. Estamos en tendencia alcista, venimos de abajo porque venimos en tendencia alcista de una sobreventa. Así que imaginaros, tendencia alcista, sobreventa. Todo apunta a que la tendencia va a seguir y que vamos a salir de esa sobreventa. Fijaros que podríamos cerrar aquí, pero también podríamos cerrar más arriba. Todo depende de el punto que nos marquemos como cierre. En este caso, teniendo en cuenta soportes y resistencias, ¿yo qué haría aquí? Por ejemplo, pues yo aquí tomaría como ejemplo esta zona que veis que además es una zona fuerte donde aquí toca esta mecha. Aquí también el precio viene a tocar, aquí también viene a tocar, pues ahí sería un punto bueno para salir. Ya veis que después todavía sube un poco más, pero bueno, aquí podríamos corregir esto hasta aquí. Vale, muy bien, tenemos ya un take profit muy alto. El stop loss, bueno, el stop loss muy sencillo de colocar también. Tomaríamos dentro de esta subida el punto de soporte donde primero tuvo que haber hecho de resistencia. Ahora os lo muestro, vale. Fijaros que aquí actuó de resistencia y aquí ya está actuando de soporte. Bueno, pues ese punto es el que necesitamos nosotros. Aquí también actuó, como habéis visto, de soporte. Bueno, nosotros no vamos a dejarlo aquí pegadito justo y con un 125x de apalancamiento. Vale, nosotros nos separamos un poco, dejamos un poco de margen, ¿vale? Un poquito de margen. ¿Hasta dónde? Bueno, pues hasta donde la operación para vosotros no tenga sentido seguir con ella. Así de claro. Esto es algo bastante personal, pero lo que no podemos es ponernos aquí, justamente tocando el punto más bajo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el mercado se va a poner tonto, va a venir una mecha y nos va a sacar del mercado. Vale, entonces dejamos un poco de margen, no pasa nada. Si después, aunque estemos aquí, aunque dejemos aquí un 1%, fijaros que después vamos a ganar un 2,21%, es más del doble. La siguiente operación, lo mismo, tenemos aquí el punto de entrada. Bueno, este no sería el punto de entrada, el punto de entrada sería cuando termina la vela roja y empieza la verde. Vale, aquí justo en el canal central tomaríamos la posición larga, como os digo, un stop loss controlado. Lo bueno que tenemos aquí en Binx es que en el momento que tenemos la operación abierta podemos manualmente mover el stop loss y el take profit durante la operación, mientras está la operación abierta, así que no hay ningún problema. Y bueno, veis que son operaciones que pueden durar, pero que siempre se le puede sacar rendimiento. ¿Que queremos cerrar antes? Pues mira, podemos cerrar si queréis en la misma zona de antes. En esta zona que hemos marcado antes aquí, esta zona fuerte, podemos cerrar aquí. Mirad dónde hemos hecho la entrada, aquí, en este punto. Y desde aquí hasta el punto de antes es un 1,21%. ¿De acuerdo? Vamos a ver esta otra, que también ha cumplido. Vemos que aquí, en este caso, ha tocado 2 veces, además, la línea primera, 2 veces. Esto es otro patrón, ¿vale? 2 mechas. Vemos que no tiene fuerza para romper esta zona, que no deja de ser otra zona fuerte. Mirar aquí, ha intentado, pero otra vez para arriba. Y esta es una zona que está actuando también con mucha fortaleza. Aquí. Al final se ha acabado rompiendo, sí, pero como veis, esta vela no es orgánica. Esto es producto de una manipulación o de una noticia que ha revolucionado, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, vamos a tomar la posición en esta para ver cómo se hubiese dado, ¿de acuerdo? Posición larga. Tomamos después de estas 2 velas rojas la primera vela verde. Y bueno, yo aquí hubiera cerrado aquí. ¿Por qué aquí? Bueno, porque aquí, si nos fijamos, tenemos un techo que después ha amagado de subir más. Sí, pues vosotros fijaros, la persona que esté, simplemente os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis bien. Esto y esto, tomároslo como si fuese un canal en el cual estamos viendo que hay un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, y vemos que aquí sale del canal.
¿Qué es lo que todo el mundo o un 90% pensaría? Pues que aquí vamos to the moon, ¿vale? O al menos a buscar otra zona más alta. Y sin embargo, esto ha sido una manipulación pura y dura. Mirar después lo que ha hecho el precio. Brutal, ¿no? Por eso, muchas veces no hay que precipitarse. Y sobre todo, lo que os digo, no poner unos stop loss muy pegaditos ahí y con un apalancamiento de 125x, ¿no? El stop loss alejado, no, a ver, no aquí, lógicamente no aquí, eso tampoco tiene sentido. Pero nos ponemos en un sitio donde un mechazo no nos vaya a sacar del mercado en caso de que empiece a haber un poco de volatilidad. Y sobre todo no apalancarse más de un 10x, 5x, 10x, 15x. Pero bueno, 10x está muy bien, 10x. Bueno, hemos visto hasta ahora todo en temporalidad alcista. No voy a hacer todo lo mismo otra vez en temporalidad bajista, pero sí que vamos a ver los puntos, en este caso, donde el RSI sí ha sido eficaz. Mirar aquí ha tocado, bueno, vamos a darlo por válido. No ha rebasado, pero ha tocado. Aquí ha tocado también, pero no ha rebasado. Y aquí sí ha tocado y ha rebasado. Vamos a marcar los puntos de entrada. Aquí el punto de entrada sería justamente aquí, punto de entrada aquí, sería aquí, punto de entrada aquí. Esta no me gusta nada porque estamos viendo que no ha salido del canal y en las estrategias hay algo que hay que tener y es que hay que ser estricto. Vale, y aquí esta también se ha dado, vale. Bueno, pues ya teniendo los puntos vamos a marcar muy rápidamente la posición corta. Lo mismo, el stop loss. Si tenemos un apalancamiento pequeño no tenemos de qué preocuparnos, ¿vale? Muy mal se tiene que dar para que nos vaya a sacar. Ahora si estamos con un apalancamiento de 50x, pues entonces tiembla. Bueno, aquí podemos hacer varias cosas. Podemos salir aquí, que ya está muy bien. Salir aquí con casi un 2%, no está nada mal. Y aparte, todavía, aunque hubiéramos salido aquí, sería un buen punto. Yo, en la operación, como no sé lo que va a pasar después, me hubiera tomado este punto. ¿Por qué ese punto? No es algo que yo elija porque a mí me da la gana, no, es porque, mirar, ¿veis la zona? ¿Identificáis la zona? Mirar, soporte, mirar cuántas veces se ha venido a buscar el soporte. Y de hecho, esto ha sido un amago, pero un amago falso, no lo ha roto, se ha dado la vuelta y sigue en el mismo sitio, Esto, otra manipulación como una catedral de grande, mirad esta vela, las dimensiones que tiene esta vela. ¿De acuerdo? Hay que diferenciar cuando son movimientos orgánicos y cuando no lo son, ¿de acuerdo? Es complicado al principio, Es complicado porque estas cosas muchas veces solamente se detectan en el momento que vayamos cogiendo soltura en el mercado. No es simple. Estos movimientos, sobre todo como te dejes llevar un poco por las emociones, te la comes, Vamos a ver estas. Esta, la siguiente, sería el punto de entrada aquí. Tomamos posición corta, la entrada, un stop loss controlado, vale, seguimos. De momento se está cumpliendo bastante bien el RSI con el indicador Kellner Channel. Vamos con esta es la que menos me gusta de todas, pero ya veis que es que no ha salido el RSI, pero bueno, vamos a tomarla igual, punto de entrada, posición corta. Bueno, una operación pequeñita para salirnos, fijaros bien, os voy a marcar la zona para que no haya ninguna duda. Ahí la tenemos, muy bien, os muestro, veis, zona donde el precio se soporta, soporte fuerte. Yo hubiera salido aquí, aunque después la operación se haya seguido desarrollando hasta abajo, tendríamos aquí esta otra zona, aunque está muy alejada, ¿vale? Habría que andar con pies de plomo, poniendo bien el gráfico con el zoom y demás. Vemos que sí tenemos aquí una zona, sí, ¿vale? Una zona donde el precio vemos que ha hecho resistencia y ahora aquí ha actuado como soporte, ¿vale? Lo que pasa es que durante la operativa, pues lógicamente nosotros no sabemos que va a bajar hasta aquí y lo que queremos es recoger beneficios antes de que el precio se vaya a nuestra contra. Así que aquí nos quedamos con este 1,88 que no está nada mal, ¿de acuerdo? Nos quedaba otra por ahí, creo, sí, esta. Aquí la tenemos, vamos a ver qué tal. Posición corta, ahí la tenemos. Y aquí lo mismo, aquí tenemos dos opciones. O bien cerrar en el soporte anterior, o bien si somos unos valientes, pues cogemos y esperamos a llegar al siguiente soporte. Vale,
Bueno, espero que haya quedado clara esta estrategia. Este vídeo, bueno, como veis, me he alargado bastante. ¿Por qué? Pues porque quiero que queden claros los conceptos, que pueden ser cosas bastante básicas, como el tema de los soportes, resistencias, take profit, stop loss. Siempre recalco lo mismo, Y recalco lo mismo porque veo que hay personas que no lo están teniendo en cuenta. No están teniendo en cuenta la gestión de riesgo. Veo gente súper apalancada. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque si les sale bien una vez, es un vicio. Imaginaros que nos tomamos una operación, la que sea, bueno, yo que sé, aquí. Entramos aquí, donde estoy poniendo aquí esta X. Y hacemos, vamos a suponer, un long a 125X. El precio sube. Pues imaginar si entramos aquí con 125X y cerramos aquí. Os voy a decir cuánto es esto. Sería un 10%. Un 10% multiplicado por 100. Un 10% real multiplicado por 100X. ¿Cuánto es? Por eso engancha tanto. Por eso engancha tanto el apalancamiento. Porque puedes ganar mucho. Pero ¿cuál es el problema de si entramos aquí en el mismo punto? Os voy a marcar, entramos aquí en este punto exacto y nos hacemos la operación en long a 125X y resulta que no se va a nuestro favor. Pues a la mínima vela que retroceda, no tiene que retroceder mucho, nos va a sacar del mercado. ¿Por qué? Porque al apalancarnos tanto no vamos a tener margen para el stop loss. Simplemente nada más que retroceda un poco ya nos ha comido el 100% de la cantidad que hemos puesto en la operación. Así que mucho cuidado. El apalancamiento es un arma de doble filo, amigos. Y bueno, amigos, no me enrollo más porque hoy se nota que tenía ganas de hablar. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadle un buen like, dejarme un comentario también. Siempre agradezco mucho todos los comentarios que me podéis dejar y también intento responder a todo el mundo. Me encanta tener ese feedback, ¿no? Por otro lado, aquellas personas que no estéis unidas al grupo de Telegram, uniros. Ya somos una comunidad que de aquí a final de año seguramente superemos los 2000 usuarios. No sé si vamos ahora por 1700 y pico, una cosa así. Así que la verdad es que estoy muy contento con la comunidad de Telegram también, al igual que con la comunidad de YouTube, como no, la cual también ha crecido un montón en los últimos meses. Eso quiere decir que el contenido interesa. Aunque seamos un grupo pequeño, prefiero más ser un grupo pequeño y con interés a no todo lo contrario, ¿no? Por otro lado, lo que os comento, estamos en el exchange de Binx, donde también tenéis el link de registro en la descripción de cada vídeo y en el primer comentario. Quien quiera puede registrarse de mi link de referido y también eso sería pues una manera también de agradecer pues el contenido que comparto con todos vosotros. Y ya he dicho esto, ahora sí, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!